al padre de Bravo por 300 realistas. Se niega el virrey, mandan al paredón a su padre de Bravo y él a cambio perdona a los 300 realistas, aún en contra de la voluntad de Morelos. Y esto precisamente lo hace por filantropía, lo hace por amor a sus semejantes. Él era un verdadero masón. Precisamente era la igualdad, la libertad y La la fraternidad. Que ese es un principio básico de la masonería, que ojalá todos los humanos pudiéramos embeber esa triada fundamental. Ojalá, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo se inicia un masón? Bueno, primero hay un rito que es secreto también, pero yo te podría adelantar que está lleno de símbolos. Se venda al graduante, se le lleva a un cuarto oscuro, lleno de muerte, de misterio, calaveras, un reloj de arena a punto de acabarse, un gallo pintado, esqueletos, féretros, y de pronto un trípode. ¿Qué hay atrás de mí? Y preguntas fundamentales que se hacían desde el antiguo Egipto hacia adentro. ¿Ya moriste? ¿Qué estás legando a tus semejantes? ¿Qué estás buscando de Dios? ¿Qué vas a legar a los que te rodean? Preguntas básicas que vienen con los rosacruces, con los egipcios, con los maometanos y también con los cristianos. Qué bien. Oye, quisiéramos así una breve síntesis de tu trayectoria, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Bueno, me gusta la política, me gusta el servicio público. ¿Por qué la política? Porque el político es el que tiene que ver con todo. Dime tú, por ejemplo, alguna actividad humana que sea diferente a la política, que tenga que ver con todo, que tenga que ver con el arte, Marta, que tenga que ver con la salud, que tenga que ver con la educación, que tenga que ver pues con el pueblo, y es una actividad humana que nos permite aprender muchísimo. Entonces por eso me ha gustado mucho. Yo estuve delegado político en esta demarcación, en Álvaro Obregón, fui asambleísta, representante popular, estuve de presidente de la asamblea en un mes de la segunda asamblea de representantes, como encargado de la administración del ISSSTE en una época del sexenio pasado. En fin, he estado en muchos lados. Lo sabemos, que queríamos que nuestro auditorio lo escuchara. Oye, y la masonería respecto al alimento, las tradiciones, ¿cómo es? ¿Muy austera? Comemos de todo. Y hay hermanos que no comen carne, hay muchos hermanos que no comen carne, pero la mayoría sí comemos de todo. A mí me gusta mucho la comida mexicana, me gustan mucho los chiles en nogada, que además yo sé que tú tienes una historia muy importante que contar sobre los chiles en nogada. Me gustan mucho las albóndigas, mi abuela preparaba unas albóndigas deliciosas. Y además, bueno, también me gusta mucho la comida japonesa. Mi esposa, María de Lourdes, le decimos todos Hideko, así la nombramos. Sus 4 abuelos fueron japoneses y ella nos prepara de vez en cuando comida japonesa, pero del siglo pasado, porque es la que heredó de sus abuelos. Oye, entonces es muy interesante. Estás invitada, ¿eh? Muchas gracias. Que tú nos digas y bueno, invitamos pues, a Alejandro, por supuesto. Y nos vamos a cenar a la casa. Ay, pues me encantará. Y así, si tuvieras que escoger el platillo favorito, el que más te gusta. A mí me gusta los chiles en nogada. Y además pues es temporada, bueno. ¿no? Ahí estamos en la temporada, así es que pronto los comeremos juntos. Sí. Oye, ¿y qué sientes que representa la gastronomía en la cultura de México? Pues yo creo que representa desde la época prehispánica algo muy interesante. Bueno, pues venimos con el asunto del mole, del pipián, y de ahí se viene desarrollando toda una cultura gastronómica que se enriquece con la conquista, con la colonia, y ahora llegando a estas festividades, yo creo que representa cultura. O sea, la gastronomía representa cultura, pero además representa un arte del bien vivir. ¿Verdad? Comer, claro. Y nuestra identidad, yo pienso que en estos días la tenemos que subrayar mucho. Y la suma de las dos culturas que habíamos comentado, ¿verdad? Claro. Porque no es un choque de culturas, sino una amalgama, ¿verdad? Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Esperemos que quedaron muchas preguntas ahí pendientes. Y mientras tanto, pues ahora los quiero invitar
a la participación de Alejandro Ordorica, que ya vas a ver qué de cosas tan interesantes nos cuenta. Siempre, siempre, siempre en su participación en este programa. Pues muchas gracias, Marta, por la invitación, y vamos a escuchar a Alejandro, a nuestro amigo Alejandro, con mucha atención. Sigamos con esta interesantísima sobremesa y pienso entonces en que desde Hidalgo hasta Iturbide, es decir, desde que inicia el movimiento independentista hasta que se consuma la independencia nacional, la presencia y participación de la masonería es importante y destacada. Y miren, ya en el libro del gran historiador Luis González y González, nos van eslabonando estos datos que tienen que ver justo con estas implicaciones a ese movimiento que, claro, trae antecedentes muy importantes tiempo atrás, como el siglo XVIII, ese siglo que conocemos como el de la razón, el del pensamiento, el de las luces, donde se combate la ignorancia, la superstición, el atraso y las prohibiciones mismas para el conocimiento, y que sin duda inspiran un movimiento tan importante como es la independencia de los Estados Unidos bajo el lema igualdad, libertad, fraternidad, que luego se retomaría en otro orden en la Revolución Francesa, y donde había sido alimentada justamente por esta ideología, este pensamiento libertario que ya apuntaba mucho antes, pero que esplende en ese siglo y que después va penetrando, va permeando en las colonias americanas con ese sentimiento de independencia, de vencer esa dependencia hacia el imperio español y buscar que tuvieran esas libertades, esa autonomía las colonias americanas. México no es la excepción, claro, como decíamos, y ahí empiezan a eslabonarse nombres muy importantes. Por decir, pues el propio Allende, que fue clave en los inicios, sobre todo, ya que es fusilado en 1811, para arrancar junto con Hidalgo este movimiento que a fin de cuentas logró el gran cometido de independizar a México y superar esa condición de colonia novohispana que se tenía previamente durante pues, prácticamente 300 años. Y a ese nombre podríamos sumar otros, entre muchos, como Fray Servando Teresa de Mier, que su vida es verdaderamente de novela y que tanto alimentó en ideas e ideales a los documentos básicos de nuestra independencia. En fin, nombres que se entrelazan y que nos dan ese horizonte y ese futuro. Y diría yo que pues es un largo, ancho y azaroso camino que en todo caso nos ha conducido a las libertades y a la democracia. Amigas, amigos, nos complació muchísimo haber platicado con un ciudadano con una gran vocación de servicio y muchos conocimientos, Jorge Gaviño. Asimismo, la destacada participación de Alejandro Ordorica, que siempre nos deja muy buen sabor de boca. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Aquí los esperamos la semana entrante y mientras tanto, visiten mi página de internet. Y quiero despedir este programa con un pensamiento de Gandhi que dice así: todo lo que comemos en exceso se lo quitamos a los estómagos de los pobres. Que la luz los acompañe.